Hola a todos, soy Shu, soy maestro de japonés. Ahora yo doy clase de japonés todos los días y después de la clase hay clase en Zoom. Allá aprenderemos kanjis todos los días, 3 kanjis cada día y también hablamos en japonés y haremos muchos ejercicios. Y también tenemos muy buena comunidad. A veces hablamos solamente cosas no es importantes, pero es muy divertido. Entonces, si interesa, tal vez puede venir. Voy a pasarte el link de Zoom en el chat. Entonces, si interesa, ven, por favor, para aprender japonés. ¿Ok? Ya, pero hoy voy a enseñarte historia de Japón. Una vez cada semana, el miércoles de Latinoamérica, yo enseño historia. Hoy tocamos lección 5. De hecho, yo tengo 24 lecciones. Yo voy a enseñar, o ya enseñé el origen de japonés. Yo voy a enseñar el origen de japoneses hasta ahora. Cómo japoneses empezó y ahora, hasta ahora, historia hasta ahora. Voy a enseñar en 24 lecciones, tal vez 24 o 23, no estoy seguro. Ahora yo toco lección 5, ¿ok? Y hoy voy a hablar sobre siglo 8, pero en siglo 8 es de hecho muy interesante porque en siglo 8, o tal vez mejor, ustedes ya saben dónde está la capital de Japón. Tal vez saben, ¿dónde está la capital de Japón? Capital de Japón actual está en Tokio. Tokio es capital de Japón. Pero hace 200 años, más o menos 200 años, la capital era Kyoto. Kyoto es el centro de Japón. Tradicionalmente allá era capital siempre. Pero como en siglo 8, la capital estaba en sur de Kyoto, se llamaba Nara. Y después se movió a otros lugares de Kyoto. Y eso voy a hablar. Pero antes de hablar sobre siglo 8, ahora vamos a repasar qué aprendimos en las 4 lecciones pasadas. ¿Ok? En lección 1 aprendimos el origen de japoneses. Originalmente, muchos años antes, japoneses vinieron a Japón o personas vinieron a Japón caminando, siguiendo los ciervos y mamos. Porque ellos todavía no tenían agricultura, ellos vinieron caminando a Japón. ¿Por qué? Tierra de Japón, porque Japón todavía no estaba isla, estaba conectada con tierra de Asia. Entonces, personas vinieron, como ahora la tierra de Corea, ahora, o la tierra de Rusia, ahora, ellos caminando a Japón y llegó a Japón y después mar subió y ya ellos no podían regresar a Asia, de tierra de Asia, porque Japón fue una isla. Entonces ellos fueron el origen de japoneses. Ellos son nuestros ancestros, como, ¿cómo se dice? Como biológicamente, biológicamente ellos son nuestros ancestros también, ¿ok? Y eso es origen de japoneses. Y eso aprendimos en clase 1. Y clase 2 aprendimos la mejor dicho, país poderosa, país poderosa, primera país poderosa. Antes de esa época había muchos países, pero esa país en siglo II, japoneses construyeron una país muy poderosa, muy poderosa. Pero sobre esa época no podemos saber mucho porque todavía no existía sistema de escritura en Japón. Entonces, no sabemos mucho, pero la país se llamaba邪馬台国, era muy poderoso. ¿Okay? En el texto de chino dicen, Japón antes de siglo II había guerra, muy mal, guerra. Porque ya Japón empezó agricultura, significa ellos siempre quieren más tierras para cultivar. Entonces, Japón también empezó guerra y era muy mal, muy mal, muy mal. Pero últimamente en siglo II, japoneses construyeron una país, se llamaba
邪大国ね。邪大国。邪大国ね。Pero eso es muy problemático porque no sabemos dónde estaba. Todavía japoneses están peleando sobre dónde estaba la país Yamataikok. Algunos dicen, estaba en centro de Japón, en Kyoto, cerca de Kyoto o Nara. Otros dicen, oeste, Kyushu, oeste. Porque el texto de chino es culpa de chinos, porque el texto de chino dice, esa país, Yamataikok, estaba cerca de Australia o Papua New Guinea o en el mar. Entonces, japoneses piensan, eso es un error. Pero, tal vez estaba en el mar o cerca de Australia. Entonces, no sabemos dónde estaba. Ya japoneses hablando ese tema más que 200 años. La Yamataikok estaba en centro de Japón o oeste de Japón. Todavía estamos hablando, más que 200 años. Pero esa época, siglo II o siglo III, construyó una país, se llamaba Yamataikok. Y el rey de Yamataikok era una chica, se llamaba Himiko. Y ella le mandó a chinos, ella mandó una persona a China para saludar al emperador de China, porque tradicionalmente países de Asia, no es solamente Japón, siempre cuando personas quieren poder en su país, ellos mandan una persona para saludar al emperador y decir, hola, yo quiero ser rey de Japón o soy rey de Japón y por favor permíteme para gobernar Japón. Y si el emperador dice, ok, entonces eres emperador o no, un rey de Japón, yo voy a dar permiso. Si el emperador dice eso, esa persona puede tener poder en Japón o en otros países de Asia. Entonces siempre personas mandan a emperador, hola. Y ella también, ella mandó a emperador para saludar y el emperador de China dijo, sí, eres rey de Japón, permiso. Entonces, y ella recibió algo especial, esto. Y ella fue muy poderoso. En siglo II y siglo III esa país estaba. Y eso aprendimos en clase 2. Y en clase 3 aprendimos, después de esa país de Yamataikok, japoneses construyeron, según texto de chino, construyeron Yamato Seiken. Esa país era muy poderoso y esa país era unidos de 30 países y estaba en centro de Japón, en siglo IV. Y ellos conquistó toda la tierra de Japón poco a poco en siglo V, siglo VI. Ellos conquistaron muchos países de Japón. Y fue muy poderoso. Y estaba en centro de Japón. Entonces, ahora es muy importante. Yamataikok, la primera país. Yamataikok estaba en centro o oeste o en el mar. Eso es muy importante porque si Yamataikok estaba en centro de Japón, significa hay relación Yamataikok, la primera país y segunda país. Pero si era como oeste de Japón o en el mar, tal vez no, pero no hay relación con la segunda país, mejor no dicho segunda país, pero Yamato Seiken. Entonces, tal vez ellos pelearon juntos o tal vez Yamataikok fue Yamato Seiken. Eso no podemos saber porque esa época todavía no había kanji ni katakana ni hiragana. Entonces, toda la información es de China. Y si chinos no interesa, ellos no escribieron. Entonces, no podemos saber mucho sobre esa época. Pero en siglo IV, 5, 6 más o menos, había una país se llamaba Yamato Seiken y ellos conquistaron como casi toda la tierra de Japón, excepto el norte de Japón. ¿Ok? Eso aprendimos en la clase 3.
Y clase 4, antes, aprendimos en siglo VI o siglo VII, siglo VI y siglo VII, Japón ya no fue colonia de China. Tal vez mejor no dicho colonia, pero como antes yo dije, para tener poder necesitas saludar a chinos, ¿no? Hola. Pero esa época, en siglo VI, un emperador de Japón le mandó al emperador de China, hola, soy emperador, no es rey, emperador de Japón. Y mi país está en oeste, el sol sube desde mi país y el sol va a bajar a tu país. Él dijo, él quería decir, somos iguales, no tenemos como iguales, emperador y emperador. Y cuando recibe ese correo de emperador de Japón, el emperador de China se enojó mucho, pero esa época en chinos estaban peleando con Corea ahora, no se llamaba Corea, esa época se llamaba Shiragi en forma de japonés, pero estaban peleando. Entonces el rey de chinos no querían que sea el emperador o país de Japón sea, enemigo de China. ¿Por qué? Porque chinos estaban peleando con coreanos. No querían más enemigos. Entonces el emperador dijo, oh, está bien, no importa, no puede gobernar Japón y eres emperador, está bien. Entonces, Japón oficialmente ya no fue colonia de Japón, como no saluda chinos, no saluda chinos como otros países. Entonces, oficialmente Japón fue como emperador, igual de chinos, ¿ok? Y también esa época, siglo VI y siglo VII, había revolución, y después de la revolución el emperador tiene más poder. Y también había guerra entre Japón y chinos, no, Japón y coreanos, Japón y Corea. Y Japón, Japón, no, ¿cómo se dice? Japón venció y Corea ganó. ¿Es correcto? Corea ganó y Japón venció, ¿ok? Y también en este siglo, japoneses, el emperador de Japón construyó una ciudad muy grande en cerca de Nara, ciudad de Nara. ¿Okay? Eso aprendimos en clase 4, el siglo 6 o 7, siglo 6 y 7. Y ahora vamos a hablar ahora ya terminamos el repaso. Si alguien está confundido, perdón, yo puedo hablar más detalles, pero yo quiero como enseñarles cómo funciona, cómo construyó Japón, yo quiero enseñarles. Entonces, por eso yo no enseño detalle, ¿ok? Si quieren saber más detalle, algún día voy a enseñarles. Ya, ahora vamos a empezar clase de hoy. Hoy tocamos lección 5, es siglo 8 siglo 8. Esa época se llama Era de Nara, porque casi esa época, la capital de Japón estaba en Nara, ciudad de Nara. Todavía existe, se llama Nara, se llama Nara. Allá había ¿何ですか? Capital, allá era capital. Por eso llamamos Era de Nara. ¿Ok? Como yo dije en clase 4, el rey emperador construyó una ciudad muy grande en cerca de Nara Prefectura, ciudad de Nara, y esa época, ¿何ですか? 610, el emperador movió la capital a ciudad de Nara. Se llama Heijōkyō. Heijōkyō です。Se llama Heijōkyō. ¿Okay? Heijōkyō estaba en la ciudad de Nara, Ahora se llama ciudad de Nara. Y esa época ellos movieron la ciudad
cerca de Nara a aquí, ciudad de Nara. Y esa época, budismo tenía mucho poder en esa ciudad. Y una vez el monje trató de ser emperador, ¿no? Porque esa época como budismo tenía mucho poder, mucho poder. Y ellos entró a como gobiernos y tenía mucho poder. Y también entonces ellos construyeron una, ¿何ですか? Muy grande templos de budismo, muchos templos maravillosos. Y también en esa época había pandemia, como ahora, ¿no? Pandemia. Es muy mal, ¿no? Y después de esa época, 604, ellos movieron otra vez a otra ciudad. Se llama Nagaoka-kyo. Nagaoka-kyo. Porque, como antes yo dije, esa época el budismo tenía mucho poder y el emperador quería más poder. Entonces, el emperador movió la ciudad para tener más poder, porque aquí en la ciudad había muchos templos y ellos tenían mucho poder. Entonces, ellos movieron a otra ciudad, la capital. Se llamaba Nagaoka-kyo. Nagaoka-kyo. Esto es como cerca de o adentro de ciudad de Kyoto ahora. Pero cuando ellos construyeron, el emperador mató a una persona porque él no le gusta, como él quería, era enemigo, entonces mató. Pero después apareció muchos fantasmas en la ciudad y el emperador pensó, tal vez aquí no es buen lugar, buen lugar. Entonces él movió la ciudad otra vez. 604, él movió a ciudad, a Kyoto, se llamaba Heian-kyo. Heian-kyo です。Heian-kyo. Y ya y el emperador invitó muchos budismos nuevos, como antes la ciudad de Heijō-kyo, aquí había muchos templos poderosos y el emperador dejó ellos y construyó una ciudad nueva y invitó otro tipo de budismo. ¿Okay? Esa época es muy importante como mala suerte o buena suerte, como dirección. Esa dirección es bueno, norte es malo o sur es bueno. Eso era muy importante para ellos. Por eso ellos cuando ellos eligen lugar de capital, piensa mucho dirección o como algo fantasma o mala suerte, buena suerte. Eso viene de China y todavía japoneses cuidan mucho de eso, porque, por ejemplo, para japoneses no duermen hacia norte, nunca dormimos hacia norte y también como, ¿cómo se dice eso? Allá es norte, entonces ¿cómo se dice? Sureste es mala dirección para japoneses o tal vez para chinos. Tal vez ahora jóvenes no recuerdan eso, pero tradicionalmente esa dirección es muy mala suerte y norte no dormimos nunca. En Japón hay muchas cosas algo así y esa época para elegir la capital de Japón, ellos pensaron muchos dirección y mala suerte, buena suerte です。¿Ok? はい。Solo esto です。La clase de hoy es solo esto. En siglo VIII, tal vez importante es, ellos movieron la ciudad a, ¿何ですか? A Nara, ciudad de Nara ahora. Y esa época, el budismo, el templo de budismo tenía mucho poder y el monjes entró a gobierno y trató de ser como emperador, y entonces ellos tenían mucho poder y era peligroso y también había pandemia como ahora, entonces personas querían budismo mucho, algo para creer, para salvar gente. Y después
en la ciudad el budismo tenía mucho poder, entonces el emperador pensó, no es buen lugar para vivir. Entonces él movió, pero cuando él movió la ciudad a otra ciudad, él mató a una persona y la persona apareció en la ciudad y había mucha fantasma y él pensó, aquí no es buen lugar, buen lugar. Entonces él movió otra vez después de 10 años y, allá es ahora, ahora es la ciudad de Kyoto ¿ok? Y empezamos nueva era ¿ok? はい。un poco aburrido ですか la clase de hoy? ¿O confundido? どうですか no estoy seguro todavía a ustedes les gustan la historia de Japón. Me encanta me encanta. Tal vez, no estoy seguro. Si no te gusta, me avisa. Tal vez no voy a enseñarles más ok, ya terminamos la clase. Ya, ahora en el chat hay link de Zoom. Si ustedes quieren asistir a Café Japonés, link de café, link de Zoom está en el chat です。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。